Hola amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Agradezco a los nuevos suscriptores que permiten que este pequeño canal vaya creciendo. Hoy tenemos el análisis de la carta natal de Sergio Massa. Y hoy, 28 de abril del 2025, le deseamos feliz cumpleaños en su cumpleaños número 53. Veamos un poquito quién es Sergio Massa, es decir, siempre tengo una frase que me encanta: somos lo que hacemos. Es decir, que nuestra trayectoria va definiendo nuestro perfil en la vida. Así que veamos un poco la trayectoria de Sergio Massa y quizás a partir de eso hagámonos algunas preguntas para adentrarnos en la mirada astrológica de su carta natal y el particular momento que probablemente tenga este año a partir de la extraordinaria coincidencia de que esta luna nueva en Tauro, que se realizó el 27 de abril, del cual ustedes tienen el video recientemente publicado, cae en conjunción exacta con su Sol. Así que veremos si Sergio Massa, qué es lo que acontece en este año para Sergio Massa. Repasemos un cachito su trayectoria. Él nace de padres inmigrantes italianos. Su padre se dedicaba a la construcción. Y esto no es un tema menor, porque Sergio Massa tiene su sol en la casa 12. Es decir, que él está muy conectado con cuestiones de su árbol genealógico. Quizás sea un constructor, en algún sentido lo ha sido a través de su vida política, que ha empezado muy temprano. Él empezó tempranamente con un perfil no tan progresista, sino más conservador, perteneciente a un partido de la Unión, de la UCD, Unión de Centro Derecha o algo así, creo que significa la sigla. Entonces, recién ingresa al Partido Justicialista, allí por los 90, y también ha impactado mucho en su relación, digamos, esta relación temprana con su esposa Malena Galmarini, que, como sabemos, es hija de Galmarini, activo político de la época de allá de los 70 en el Partido Justicialista. Sergio Massa es una persona que ha demostrado en todas las actividades que ha realizado que es un gran trabajador, es tesonero, es un taurino, y es un taurino con ascendente en Tauro. Y vamos a ir viendo que este tema del tesón para realizar las cosas es una característica que atraviesa su vida. Cuando toma un tema, trabaja intensamente en el tema. Esto lo ha demostrado a través de su gestión en el ANSES, en la primera etapa de Kirchner entre el 2002 y el 2007, y posteriormente siendo jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, él en el 2013, cuando tiene su retorno de Saturno por la casa 7, se separa de esta sociedad que tenía con los Kirchner y va por su propio partido. De hecho, él se ubica en una postura de renovador. A partir de esta separación de lo que era el kirchnerismo representando al progresismo, ¿qué sucede? En el año 2015, él tiene una enorme responsabilidad en los resultados de las elecciones del 2015. Recordemos que en el 2015 terminaba el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien designa a Scioli como su sucesor, y Scioli pierde la contienda frente a Macri.
Pero el haber perdido esta contienda tiene mucho que ver con la actitud de Sergio Massa él obtuvo por motus propio un 20 y pico por ciento de votos a su favor. Y esto lo marco porque vamos a ver que Sergio Massa, sin proponérselo quizás, o quizás buscando otra cuestión que ahora vamos a analizar en su carta natal, él ha tenido enorme incidencia en resultados colectivos. Y esto es muy característico de los soles en 12. Más allá de lo que hagan, lo que harán tendrá impacto en lo colectivo. Y que ganara Macri fue consecuencia directa de esta separación de Massa de lo que era el Partido Justicialista. Bueno, así continúa la historia. ¿Y qué es lo que sucede? Después de Macri, Massa parece que reflexiona y se unen a un frente con Cristina Fernández de Kirchner y otros, donde Cristina designa a Fernández y él forma parte de esa triple alianza de partidos de más de izquierdas, del Frente Renovador y de Cristina Fernández de Kirchner, y logran ganar las elecciones. Ahí nuevamente la decisión de Massa posibilita algo en lo colectivo. En lo anterior hizo que los resultados fueran en una dirección, en esta segunda instancia también hizo que los resultados fueran en una dirección determinada. Y el otro evento, gran evento, fue esta situación donde el gobierno de Fernández está prácticamente en colapso. Se hablaba del helicóptero, había una cantidad de tensiones que se habían generado en el mercado, y esta falta de respuesta de Fernández hizo que Massa, de acuerdo con Cristina, tomara el timón de la última parte del gobierno de Fernández y salvara al gobierno de una posible interrupción anticipada o una salida en helicóptero. Es importante porque esta participación de Massa, en un momento los argentinos teníamos a un ministro de Economía que terminaba siendo un pseudo presidente porque tenía a su cargo la totalidad prácticamente de las decisiones para salvar el barco. Esto había acontecido posterior a su eficiente participación en la Cámara de Diputados. Él gestionó excelentemente las leyes o los pedidos del Poder Ejecutivo. Y nuevamente, en esta instancia de ser casi un ministro de Economía plenipotenciario, mostró su capacidad de negociación, de trabajo y de gestión. Y nuevamente tuvo un impacto en lo colectivo. Si no hubiese sido por su participación, quizás el, el camino o los eventos hubiesen tomado otra dirección. Entonces quería destacar esto respecto a la característica así como abierta que nos presenta Massa. El otro tema de Massa, vemos posteriormente a su participación como ministro de Economía plenipotenciario y gestor con organismos internacionales, ahí mostró su capacidad, su habilidad, se postula a presidente y no llega tampoco. Así que hay dos instancias donde Massa se postula a la presidencia y no llega.
Pero también hay situaciones extraordinarias en el país donde su actitud termina marcando una dirección alternativa a los eventos. Así que les propongo analizar, obviamente desde el punto de vista político, acá estamos analizando a personas públicas que tratar de comprender su perfil, sus posibilidades, sus instancias. Y finalmente, ¿sí? Me juego en dar mi opinión respecto a el rol que entiendo Sergio Massa podría o le sugeriría yo, si fuera su consejera, cuál sería ese rol más exitoso para Massa. Así que eso lo dejo para el final y nos vamos a introducir en la carta de Sergio Massa. Bien, Sergio Tomás Massa nace un 28 de abril de 1972. Es un número 33. Es decir, es un número maestro. Nada más que los 33 no son como los 22 o los 11 o los 44. Son más bien personas cuyo destino es prestar algún servicio a la humanidad, a su grupo de pertenencia, al rol que le toque. Nació día viernes, con lo cual vamos a ver la importancia de Venus, regente de su ascendente y de su sol, en su carta natal. A diferencia de Milei, Patricia y otros que hemos analizado, incluso Axel Kicillof, él tiene predominancia, es un pensante sensorial. Sus elementos predominantes van a estar en el elemento aire y tierra. Con lo cual, esto ya marca un perfil de una persona lógico-racional. Es un pensante racional. Es decir, juega a las cuestiones. No es un improvisado, eh, alguien que se deja llevar por impulsos o emocionalidad o irascibilidad. Aunque hay algunos detalles que deberíamos ver. Polaridad neptuniana, con lo cual o puede ser extremadamente rígido en algunas cuestiones o puede a veces perder los límites. Este es un tema de detalle que vamos a ir descubriendo ahora con la carta. Lo primero que vamos a observar en una carta, obviamente, es el sol, es el lugar donde el ser va a tocar la nota que le corresponde, es desde donde dirige a su orquesta, es decir, la orquesta de su vida. Es un sol en Tauro, es un sol que tiene tesón, es un sol que arraiga, que tiene fuerza. Se destaca el tema de la voluntad y le interesan los temas materiales. Es un sol ubicado en un área muy particular de la carta. Es un sol en 12, ¿sí? Entonces esto lo conecta con lo colectivo, esto que les he mencionado en su historia. Sus movidas siempre tuvieron algún impacto concreto y definido en lo colectivo. También lo conecta con su historia de Italia, el siciliano, del padre, o de Trieste, la madre, y también esta profesión de la construcción. Y tiene a su luna, ¿sí? Que es cómo responde frente a lo que este sol se propone. Tiene una luna en Escorpio. Y se le nota. Hace falta mirar a Massa para ver esos ojos de lince cuando mira, ¿sí? Está siempre como calculando. Su estilo pensante racional y calcula y olfatea. Esto está en oposición, con lo cual
se vive una tensión, pero que si la persona trabaja consigo mismo, son dos extremos que a veces permiten, ¿no?, olfatear para lograr. Bueno, esto sería una característica en general. No voy a hablar de su experiencia privada y personal. Vamos a focalizar en tratar de construir el perfil de un líder político de los que van a estar activos en este momento, en este año de elecciones, de medio término, de definiciones, etc. Lo más relevante en una carta es el ascendente, es decir, vamos a ver que tiene un ascendente también en Tauro. Cómo conecta profundamente con los tiempos que llevan lograr determinados deseos. Dado que su Venus, que sería la regente del ascendente, está en Géminis, con Marte, o sea que es muy movedizo, hiperactivo, trabajan en ritmos diferentes. El ascendente que lo obliga a construir, a sostener, a bancarse muchas cosas, y por otro lado hay como una tendencia a querer negociar rápidamente para lograr, hay como una diferencia de velocidad. Esta relación tan linda entre Venus y Marte se llevan espectacular, puede ser también esta relación tan profunda con su esposa, porque es su compañera de vida, su compañera política también. Entonces, esto, o sea, que van juntos por estos logros. Bien, esto por un lado. Y si tenemos que ver, ¿no?, ya metiéndonos un poquito, ¿no?, en algunas cuestiones, veamos primero la dinámica cotidiana de Sergio Massa, que ha mostrado que él, de alguna manera, es una persona que tiene tendencias a la negociación, a la gestión, a ver cómo se le encuentra la quinta pata al gato, o digamos cómo se negocian algunos temas con ciertos personajes complejos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que su dinámica vincular, en el momento que él tiene la idea de ir a buscar soluciones, ¿no?, fijémonos que el Venus va a regir su ascendente y va a regir su casa 6 también del trabajo, ¿no?, esta forma de ir a buscar cómo lograr eso que se ha propuesto, que se ha comprometido a trabajar. Ahora bien, cuando va a buscar las cuestiones, tiene un Mercurio en Aries, ¿sí?, en la casa de los grupos, de los amigos, junto con Quirón. O sea que a la hora de negociar puede ser un poquito picante, o también que su tendencia a ser picante hiera de alguna manera a algún otro, y también quedar herido o perder posibilidades por ser un poquito picante. Quien tiene un ascendente en Tauro va a tener unos ecos de sus casas del inconsciente en fuego. Entonces, esto nos lleva a otro gran tema que quiero desarrollar, es decir, quiero ir viendo como ciertas dinámicas en la carta de él para comprender su historia. Si nos preguntáramos por estas instancias donde Massa se separa del Partido Justicialista, donde hace que gane lo que llamarían antes la genuina oposición, la derecha de Macri, estas posturas a veces ambiguas, extremadamente negociadoras, están muy relacionadas desde mi perspectiva con algo que Massa viene trabajando,
que es una postura a veces excesivamente sobradora, a veces excesivamente concentrada en lograr su protagonismo. Él tiene el nodo sur, que sería esa memoria que viene de algún lugar, en Leo, más las cárcel del alma, más una casa 4 en Leo, más una casa 8 en Sagitario, una casa 12 en Aries, hace que exista una impronta que lo lleve quizás a querer imponer su protagonismo en determinados grupos y esto genere divisiones, confrontaciones. Y esto que estoy diciendo es sumamente importante por la revolución solar que va a tener Sergio Massa este año. Entonces, esta postura egocéntrica, soberbia, yo nunca voy a olvidar el debate que para mí algunos han considerado exitosos, pero yo tuve una sensación que confieso, yo opté por Massa y no por Milei cuando hice mi voto en estas elecciones. No porque sea del Partido Renovador, soy una ciudadana y tuve que optar. Entonces, lo que digo que a mí me causó una sensación desagradable cuando soberbiamente lo acorrala a Milei por sí o por no, le entra a sacar los trapitos y yo esperaba que en vez de ponerse en esa postura de degradación del otro, me diera elementos concretos de lo que iba a ser para yo poder optar por él con conciencia, es decir, que me convenciera, aunque lo voté igual, que me convenciera, que me diera argumentos y no que se pusiera, como hace un Quirón en Aries en conjunto con Mercurio, te acorralo y te destruyo. Y eso supongo que en muchos de de sus entramados le habrá ocurrido. Y él tiene como destino ir a Acuario. Él es uno más en la gran orquesta, debería en algún momento entenderlo. Pero es muy difícil porque él tiene como dificultad por tener interceptado Virgo y tener Quirón en Aries y este Mercurio en Aries, tiene como dificultad para entender que somos pequeños engranajes de un sistema y que en este momento este sistema se llama humanidad con una complejidad que no da para los protagonismos de esta memoria de fuego ideológica que tiene. Esta es mi interpretación, mi mirada y como también voy correlacionando, ¿no?, mis percepciones personales con lo que pude encontrar en esta carta. Entonces, otro de los grandes temas de Massa es maravilloso porque Massa tiene un Sol en Tauro y tiene un Júpiter, lo tiene en Capricornio, en la casa 8. Por eso Massa debe ser un excelente proveedor de dinero para su familia, porque para su familia, para lograr acuerdos, para negociar. De hecho, él estuvo negociando como ministro de Economía plenipotenciario. ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar que un abogado jefe de la Cámara de Diputados terminaría siendo el ministro de Economía? Entonces, este tema de la negociación, tanto el Sol como Júpiter, ¿sí?, están en casas del inconsciente, están en casas ocultas, no son muy explícitas las cuestiones que se manejan. Y esto les acabo de decir que tiene polaridad plutoniana,
polaridad neptuniana. Esta sensación de ese negociador astuto de ojos de lince, ¿sí? Con el aspecto que tiene Neptuno en su casa 7, sus socios lo ven. Es decir, a pesar de que esta energía no está expresa sobre la mesa, se ve su sagacidad y genera cierta susceptibilidad. De hecho, por eso puede ser que no pueda romper la barrera de cierto consenso de más allá del 20. En lo personal, cuando él actúa con su eficiencia, con su preparación, con su tesón, igual a mí me genera algo, algo que no termino de descubrir y no termino de confiar. Pero esto es una percepción desde las energías y se corresponde con este Neptuno que él tiene en la casa 7. Su mensaje a veces puede ser, a pesar de la pulcritud, prolijidad, puede generar cierta imprecisión. Entonces, quería mencionar estas cuestiones claramente. Vemos que el regente de su casa 7, donde tiene a Escorpio, donde realiza estas negociaciones con su olfato, está en aspectos favorables con este tema del nodo. Es decir, el nodo para él es sumamente relevante, siendo que ahora sobre el nodo está transitando, como sabemos, Plutón. Plutón en Acuario. Estamos en un momento extraordinario para cambiar el paradigma sobre el cual se ha construido nuestro entendimiento de lo que es la humanidad. Ahora bien, hay otro detalle muy importante en él que tiene que ver que él nace, su sol, está en conjunción con una estrella. Esto es muy relevante porque en esta conjunción lunar, en este nuevo ciclo de luna en Tauro, fijémonos que esa conjunción se da a 7 grados sobre esta estrella. Esta estrella es una estrella de características Saturno-Marte, donde vemos que Saturno, él tiene un gran aprendizaje respecto a cómo comunicarse con sus pares. Hay una tensión entre sus objetivos de negociación, de lograr objetivos, hay una tensión en el tema de cómo logra acuerdos, como que si tuviéramos que poner en su energía, hay una gran impronta de lograr lo que quiero utilizando estrategias escorpianas, pero mi aprendizaje es a poner esto en acuerdos específicos que se abran a opciones. Lo que plantearía esta carta es el profundo aprendizaje de la multiplicidad de opciones, de ser engranajes de sistemas, de fluir de alguna manera no tan retentiva. Esta estrella en particular está regida por Saturno y por Marte, pero suele dar, cuando está en conjunción con el Sol específicamente, como una tendencia adicional a tener conflictos en el armado de grupos de negociaciones con otros. Es decir, que ahí encontramos reforzado, desconozco los conflictos o negociaciones que pudiera haber tenido, porque no conozco su vida personal, no lo conozco en persona, lo conozco públicamente y lo que uno percibe. Hay un detalle muy importante que refuerza este núcleo leonino que él tiene, que le da cierta tendencia a la soberbia. Esto, para él, tiene que ver específicamente también con que su sol por Anticio, que es
una forma de mirar a la misma carta, se encuentra también en Leo y la luna en Acuario. Esto es un detalle como para seguir analizando. Júpiter, que está en Capricornio, va a estar en Sagitario. Entonces, esto refuerza el tema de esta impronta de fuego que lo hace un poco dogmático, soberbio, que acorrala, que corre por izquierda a otro, etc. Esto es característico de quien se siente dominando las situaciones. Dicho esto, vamos a pasar a ver los tránsitos y el momento actual de Sergio Massa. En el momento de esta luna nueva en Tauro, que ustedes tienen el video correspondiente, que he comentado que se da esta activación en el país de la oposición respecto al presidente, pero también Plutón está transitando por la casa 4 de Argentina, con lo cual la cuestión dentro de la oposición misma va a estar candente. Me gustaba tomar esta luna nueva por la coincidencia que tiene esta lunación con el cumpleaños de Sergio Massa. Entonces, en principio, vamos a ver los tránsitos a partir de esta lunación. Sergio Massa está ingresando, próximamente va a ingresar Saturno a su casa 11, la casa de los grupos, los proyectos. Está transitando actualmente por su casa 10, como finalizando este ciclo donde él se propuso para presidente de la nación y le resultó adverso. Lo cierto es que esta conjunción de Saturno ingresando ahora próximamente a Aries en conjunción con Neptuno, le cae partil a la casa 11 de los grupos, donde él tiene justamente a Mercurio en Aries con Quirón en Aries. O sea que todo lo que sea la negociación de su proyecto, de los grupos de pertenencia, va a ser un ambiente, un caldo de cultivo donde emerjan conflictos, al menos confrontaciones, discusiones, cuestiones, enojos. No va a ser fácil la negociación con sus grupos de pertenencia. Lo destacado de esto es que en el momento de esta lunación, fíjense en que el Mercurio que yo había mencionado, que estaba tan descolocado, trayendo situaciones de discusiones o comentarios o noticias o situaciones de comunicación o negociaciones con cierto tinte de agresividad, le está haciendo exactamente conjunción a su Mercurio natal, por lo cual quizás esta conexión con este momento del cielo lo ponga como protagónico de discusiones en este periodo. Lo otro relevante es que su Júpiter está muy marcando este Júpiter, Júpiter transitando por Géminis en el cielo, está en conjunción con su Marte. Volvemos a activar al guerrero, a las peleas, a las confrontaciones, como lo hace al mejor estilo Massa, pelea con la palabra, con las discusiones, o sea, no tiene el estilo Milei. Por otro lado, vamos a ver que Júpiter ingresando a la casa 2. Urano está ingresando, está ya en su casa 1, está proponiendo un cambio de identidad a Sergio Massa.
Lo importante es que Plutón, como habíamos dicho, está transitando por su casa 9. Quizás todas estas confrontaciones le aporten a él la posibilidad de cambiar de perspectiva de pertenencia a los grupos. Al final, les voy a hacer comentarios de periodos exactos donde son propicios, como dicen los astros, como dicen quienes tenemos confianza en qué nos indica el cielo, son propicios para determinadas acciones y no otras. Así que al final, con mis comentarios, le daré las fechas. Ahora quiero detenerme en el cielo para comprender el proceso que está atravesando Massa. Estos son tránsitos. Hemos visto Plutón, Neptuno, Saturno, hemos visto Júpiter. Ahora vamos a lo particular de él. Lo particular de él es que él está con un sol progresado en Géminis. Ha tenido 30 años de su carrera, ¿no? Tiene 53, probablemente desde los 23. Estuvo con un sol progresado en Géminis, donde se ha abierto a las negociaciones, los cambios, la exploración de posibilidades, todo esto motivado por esta fuerza que tiene su impronta del nodo sur en Leo, buscando su rol y su lugar. Ahora, el Sol próximamente, en menos de un año, va a entrar a Cáncer, con lo cual ya ahí viene otra etapa probablemente de Sergio Massa para la definición de sus propios territorios de pertenencia. Y esto no es un tema menor, porque Sergio Massa, si bien tiene ascendente en Tauro, en su carta dracónica tiene ascendente en Cáncer, a 20 grados de Cáncer, muy cerca del Sol de la presidencia de Argentina. Y en su carta dracónica, contrario de lo que pasa en su carta tropical, él tiene mucha energía de agua, mucha resonancia con la naturaleza de Argentina. Ahora analizaré ese tema en particular. El otro tema es que él está con una luna progresada en Libra. Esta luna sabemos que es más rápido, va a estar unos pequeños meses todavía, es decir, que está en una fase de hace un año y medio que está como reelaborándose, renegociando o rearmándose profundamente las relaciones, a ver cómo va a aparecer en esta nueva realidad. Un tema destacado para él es que tiene lo que llamamos la proluna, el ciclo de vida de él está atravesando la instancia de conjunción con Júpiter. Y Júpiter en la casa 8 en Capricornio nos hace pensar en una reestructuración profunda de la dirección que él vaya a tomar en su propuesta política. Como vemos, esta lunación en particular, ya yendo más a este periodo que se abre de un mes, esta lunación a él le cae en conjunción al Sol. Esta conjunción al Sol va a ser un trígono con su punto vértex y con Júpiter. El hecho de que haga un trígono con su punto vértex también implica que necesariamente va a ser impelido a definiciones respecto de qué rol va a tomar en estas nuevas situaciones de confrontación con la oposición. Muy interesante porque también Lilith está entrando en Escorpio, se va a aproximar a su luna, con lo cual hay como una especie de gran negociación o profundización, o como dicen nuestras abuelas, algo se está cocinando para ver cómo vuelve al protagonismo político. Lo cierto es que parece que vuelve al protagonismo político
dado estos tránsitos y la fuerza que toma la activación de la casa 11 en su vida, cómo es movido por las circunstancias. Vamos a ver que aquí tenemos la carta de su cumpleaños. Como si esto fuera poco a lo que dije, vemos que cumple años con ascendente a 1 grado de Aries, si está tomado, si cumple en Tigre, ¿sí? Y está justo partil a Saturno-Neptuno. O sea que la propuesta del año, viéndolo desde lo colectivo, pasaría a ser protagonista de estos enojos, de estas diferencias. Veamos cuánto puede él, con este extraordinario trígono que tiene, él tiene Marte en Géminis a 20 grados y Venus en Géminis a 22 grados. Acordémonos que Júpiter está transitando por esta zona y está haciendo un trígono a su luna en Libra, que está en la casa 7. Es decir, que a pesar de las confrontaciones, podemos llegar a tener un Masa potenciado en lo que serían las gestiones o negociaciones que nunca serán del todo explícitas. Fijémonos que también Plutón está cayendo partil a su casa 7, o sea, las negociaciones van a ser fuertes, van a traer a la superficie luchas de poder, es decir, la cosa va a estar en su propio terreno, porque Massa es un gran negociador plutoniano, es decir, te tira la lisa y te juega con la rayada. Esto es muy relevante y bueno, como si fuera poco, vamos a ver que su luna vuelve a quedar en la casa 8 como esto de las negociaciones. Yo me gusta la expresión tras bambalinas, las negociaciones estas que a veces para otros son impensadas o uno no encuentra la posibilidad o la habilidad para hacer tal tipo de concesiones y negociaciones. Fijémonos que en el año solar él va a tener el Sol, la Luna y Urano todo en su casa 2 como materializando una nueva postura de abre a 28 grados de Aries, con lo cual de liderazgo en estas confrontaciones que se vayan a dar, quizás entre los distintos actores de la oposición. Pareciera que estoy hablando de la realidad de las noticias, pero estoy hablando de su carta natal, cómo la carta puede llegar a reflejar con total contundencia un momento y reafirmarnos el rol que en este caso Massa podría tener en este momento. Queda su proluna justo en la casa 10, así que también Plutón, aquí vemos que va a abrir la casa 11 abierta por Plutón, la casa 7 abierta por Plutón. Y en la casa 3 vamos a tener a Júpiter y vamos a tener, bueno, Saturno natal le queda ahí, pero Júpiter. Esto habla claramente de un rol protagónico en los vínculos. La casa 3, los vínculos más cercanos. La casa 7 es con qué socios. ¿Con qué socios vamos a ir? Y la casa 11 va a hablar de qué proyecto es el que vamos a proponer. El medio cielo de esto vuelve a quedar en la casa 11, con lo cual está reafirmando esto que les estoy comentando. Hasta aquí llegué con Massa, ahora les voy a compartir algunos comentarios. Bueno, amigos y amigas, espero que este video les haya dado algunas pautas sobre Sergio Massa. Cuanto más conozcamos a nuestros posibles líderes políticos o a nuestros líderes políticos porque participan
de distintas movidas que se dan en el ámbito de la política, les haya aportado para tener claridad. Quería darles algunas pautas desde mi apreciación personal de Sergio Massa. Sergio Massa tiene habilidades especiales para negociar lo que otros no pueden negociar. Sergio Massa, desde el punto de vista de la función pública, está destinado a participar activamente e ir, como mostré en las distintas análisis de su historia, a que sus acciones tengan fuerte impacto en lo colectivo. Esto no quiere decir necesariamente que Sergio Massa sea el presidente. Esto es más bien una aspiración profundísima que él tiene. Existió en la historia un personaje que se llamó Henry Kissinger, alguien que yo no sería persona de mi agrado personal, pero fue uno de los grandes negociadores de temas muy complejos para Estados Unidos. Yo creo que Massa tiene ese perfil. Y si analizamos los tránsitos venideros y tratamos de prolongar un poco qué es lo que se viene para Massa. Para Massa, para el año 27, 28, 28 en particular, y se viene un momento complejo para él porque tanto Saturno como Quirón van a estar sobre su Sol, en la casa 12. Pero esto implica de que como el Sol de Massa tiene impacto en la vida política argentina, que quizás esas circunstancias que lo pongan en situaciones complicadas tengan que ver con alguna participación específica de Massa en los problemas de Argentina. Yo estimo que luego de este vendaval de Milei, ¿sí? Que si Argentina llega a quedar con grandes endeudamientos o con acuerdos de negociaciones respecto a sus recursos naturales o cuestiones estratégicas que haya que de alguna manera revertir o negociar, Massa sería la persona indicada para ser el ministro plenipotenciario de las negociaciones que haya que realizar, especialmente para el 2028. Ahora bien, también sería un excelente vicepresidente por su capacidad de negociar en el Senado y en las cámaras. Ahora bien, esto es mi perspectiva. Cada uno va siguiendo sus aspiraciones y después el universo nos devuelve qué es lo que podemos o no. Ahora, mirando un poco más allá, si yo tuviera que decir en qué momento Massa podría tener posibilidades de cumplir sus aspiraciones presidenciables, yo me iría al año 2034. Qué lejos, Margarita, dentro de 9 años. Dentro de 9 años, Massa va a ser lo que se llaman ciertas progresiones, donde en este momento él tiene el ascendente progresado a 11 grados de cáncer, por lo cual esto refuerza el tema de su Venus y su capacidad de negociación para este momento. Yo creo que a Massa se le abre la gran posibilidad del perfil del negociador, es decir, un perfil Kissinger. Ahora bien, mirando estas progresiones y indicadores de Sol, de Luna progresada, de Saturno y otros elementos, un momento muy bisagra para Massa, para tomar un rol protagónico, quizás figura central en Argentina, recién se daría en el 2034. Un tema que me quedó, creo que también, si tuviera que agregar algo al perfil de Massa, como al perfil de muchos políticos actuales de la oposición, yo creo que les falta
o deberían o no ven o no se preocupan, no importa la palabra, pero la carencia que observo es la falta de comprensión de la dimensión tecnológica y el cambio de paradigma que está aconteciendo en este momento de la mano de Milei, pero en el mundo, luego que avance Plutón hasta los 7 u 8 grados, vendrán los genuinos líderes acuarianos. Y los genuinos líderes acuarianos deberán proponernos otros estilos que salen de estas conducciones verticalistas, estos acuerdos de poder, van hacia otros conceptos. Y esto me parece que es lo que está faltando a Massa, que sería su nodo norte en Acuario, en la casa 9, incorporar una profunda comprensión del cambio el cambio que se inició en la humanidad. Porque si vemos a Massa, es casi un modelito en buena versión de las estructuras capricornianas y no de las futuras estructuras acuarianas, que no son estas de Milei. Milei es el agente de destino que irrumpe en nuestro inconsciente colectivo para destruir lo viejo y armar lo nuevo. Así que les dejo un gran cariño, les pido que se suscriban y ya estaremos con algún nuevo tema. Tenía muchas ganas de hacerle esta entrega. Y feliz cumpleaños a Massa. Chau, chau.